4. Y vamos a estar allí en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, continuando nuestro estudio. Pedrito nos está haciendo el favor de repartir una hojita para que hagamos un ejercicio durante esta enseñanza. Así es que, y tiene algunos lápices. Si usted tiene esfero, pues utilice su esfero. Si no, si definitivamente no tiene, puede pedirle un lapicito a él, que le recomendamos nos lo regrese al final de la enseñanza. Vamos a recordar que estamos estudiando la primera carta a Timoteo. Y la primera carta a Timoteo, yo creo que tiene una palabra clave. La vez pasada David nos decía que la palabra doctrina o enseñanza puede ser una de las palabras claves en esta epístola, pero yo creo que hay otra palabra que compite también con esa, y es la palabra piedad. ¿Qué es la piedad? Se supondría que al terminar de estudiar Primera de Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, deberíamos tener al menos una buena idea de qué es la piedad. Es interesante que en el Nuevo Testamento 19 veces aparece la palabra piedad, y de esas más de la mitad aparecen en Primera a Timoteo. Esa palabra es traducida en diferentes versiones de diferentes maneras. Yo les voy a dar un ejemplo aquí en Primera de Timoteo. No tienen que buscar estos versículos, solamente escuchen con atención. Por ejemplo, en el segundo capítulo de Timoteo, se nos dice que debemos orar por todos los que están en autoridad o en eminencia, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad. Con toda piedad. Allí mismo en el capítulo 2, en el versículo 9, dice que la mujer no se debe ataviar con joyas y con vestidos costosos, ¿cierto? Con peinados ostentosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. En el capítulo 3, en el versículo 16, que es uno de los versículos claves de esta carta, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Luego más adelante en el capítulo 4, en los versículos que vamos a ver hoy, por ejemplo en el versículo 7, dice: más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y continúa diciendo: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa, etcétera, etcétera. Y continúa hablando. En el versículo 5, hablando respecto de las viudas, capítulo 5, capítulo 5, versículo 4, dice que si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Luego más adelante en el capítulo 6, versículo 3, respecto de las doctrinas falsas y el amor al dinero, dice que si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Luego más adelante, versículo 5 de ese capítulo 6, dice que hay constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y continúa en el versículo 6 de ese mismo capítulo: pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Versículo 11 de ese mismo capítulo: pero tú, hombre de Dios, le dice Pablo a Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia,
la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Así es que si más de la mitad de las veces que se utiliza la palabra piedad aparece en una sola epístola, es porque esto tiene algo que decir. En la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, interpreta esta piedad como la sumisión a Dios. En la Nueva Versión Internacional la interpreta como dependiendo del contexto, la traduce de una manera diferente. Por ejemplo, cuando dice que es grande el misterio de la piedad, dice en la NBI, grande es el misterio de la fe. Y otras veces dice, pero tú ejercítate en la devoción, en lugar de utilizar piedad. ¿Qué es la piedad? Si está tan repetida en esta carta, si es algo que Dios desea que nosotros conozcamos. Le voy a dejar esa inquietud. Y hoy nos vamos a dirigir, después de estar hablando de aquellos que se apartan de la fe, aquellos que retroceden, aquellos que son llamados apóstatas y que tienen toda una serie de características allí, ¿no? Sus reglamentos, su religiosidad, sus cosas que dicen esto es lo que hay que hacer para estar bien con Dios y para ser salvo. Hoy nos dirigimos hacia una enseñanza positiva. Hemos visto que en muchos casos Pablo está diciendo no hagan esto, no se mezclen con esto, pero en otros casos está dando una enseñanza positiva. Hagan esto, comiencen a hacer esto. Y yo creo que el deseo de Pablo es que seamos y el deseo de Dios es que seamos una iglesia piadosa. ¿Cómo es una iglesia piadosa? ¿Cómo sé yo que es una iglesia piadosa? Si logramos ser una iglesia piadosa, podremos hacer lo que dijimos que le da estructura a esta carta. En el capítulo 3, versículo 14, dice que Pablo escribe a Timoteo todas estas cosas. Y hoy en esta mañana estamos leyendo todas esas cosas. ¿Por qué razón? Porque quiere que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Traducido, quiere decir, nosotros debemos ser una iglesia piadosa. Por eso leemos esta carta. Y si somos una iglesia piadosa, entonces vamos a ser una columna, un baluarte, un sostén, una proclamación de la verdad en un mundo que está confundido. Cuando dice que es grande el misterio de la piedad, para mí habría que decir pues que grande es el misterio de Cristo, porque Cristo es la piedad. Pero para efectos prácticos, la piedad es devoción en acción, es una profunda relación con el Señor que produce una devoción en mi vida, en la vida de la iglesia, en mi vida personal, en la vida de mi familia. Y esa piedad manifestada, ¿cierto?, tanto de palabra como de obra, es lo que proclama la verdad. No es una simple predicación, sino es una vida transformada que habla a todos los que me conocen, habla a todos los que me ven, que es sal y luz en todos los lugares donde yo estoy, que ilumina en medio de los lugares más oscuros. ¿Por qué es tan necesario esto? La vez pasada también David hizo una muy buena ilustración del sistema de medidas y cómo cuando yo digo que una resma es una resma y doña Claudia dice no, una resma es más poquito y yo le voy a comprar y dice no, eso no es una resma, que no, que sí es una resma, pero que mire que es una resma, pero que mire la que cuente, la que pese. Si tenemos diferentes medidas, pues vamos a entrar en un choque y una confusión. En este mundo
el mundo tiene sus propias medidas. Tiene sus propias medidas, tiene su cosmovisión, tiene unas gafitas diferentes a las mías para ver la vida. La gente que no conoce a Dios no puede ver las cosas como yo las veo. Y hay diferentes ejemplos de ello. Por ejemplo, el mundo, ¿qué dice? El mundo dice: necesitas creer en ti mismo. Tú puedes. Hazlo tú. Y sale por todas partes. Nike. You can do it. Hazlo. ¿Qué te dice la cosmovisión de Dios? Te dice: no. Cuando tú eres débil, es que Dios va a actuar en tu vida. ¿Entienden por qué el Señor quiere que vivamos la piedad? Porque este mundo no piensa como piensa Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos 12: no os conforméis a no se metan en la forma, no cojan la forma de este mundo, sino renueven su entendimiento para que comprueben qué es lo que quiere Dios. Y vivimos constantemente en ello. Y el mundo ha estado ejerciendo presión sobre la iglesia para que se conforme a lo que el mundo quiere. El mundo dice: necesitas esforzarte. En la Biblia el Señor dice: tú necesitas depender de Dios. El mundo dice: haz lo que quieras, tú eres dueño de tu vida, tú eres libre. El Señor dice: has sido comprado por precio, tienes un dueño y vas a rendir cuentas delante de Él. Así es que tú debes hacer lo que Dios quiera en esta vida. No lo que tú quieras, ni lo que el mundo quiera, sino lo que Dios quiere. En el mundo la gente dice: yo sé lo que es mejor para mí. Pero ¿qué dice Dios? Necesitas reconocer tu ignorancia. No seas sabio en tu propia opinión, sino reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿Y Él qué hará? Enderezará tus veredas. Entonces, tenemos la cosmovisión del mundo, la manera del mundo de ver las cosas, y tenemos la manera de ver las cosas de Dios. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué escogeremos? ¿Qué quieren escoger? Vamos a tener que orar. ¿Qué quieren hacer? En el poder del Espíritu es perfectamente posible hacerlo, y cada día progresaremos hacia esa meta. Este pasaje que nos toca en esta mañana, entre el versículo 6 y el 16, espero que ya lo hayan leído con antelación. Cada vez que vamos en el estudio de una carta, yo me imagino que ustedes la noche anterior, la misma mañana, al menos han dado una leidita al pasaje para ver de qué se trata lo que hoy vamos a aprender. Eso le va a dar provecho. Y acá tenemos la descripción de aquel que quiere servir con excelencia a Dios. ¿Quiere ser un siervo de Dios? Bueno, algunos quieren ser siervos de Dios. ¿Quiere ser un siervo mediocre de Dios? ¿Quiere ser un siervo excelente de Dios? Entonces concéntrese en esta mañana en aprender qué hace un siervo excelente de Dios. Obviamente esto se lo escribió Pablo a Timoteo para que él liderara en la iglesia, pero esto no es exclusivo para líderes en una iglesia, porque
todos somos siervos de Dios. La palabra que utiliza en el primer versículo 6, que dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, valga la cuña, si no tiene aún una y quiere tener una Biblia textual con términos actualizados al mejor precio que pueda conseguir, aquí están disponibles. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Normalmente se habla de los ministros de Cristo. Es más, hablamos de los ministros del gobierno y pensamos que son grandes posiciones, grandes títulos o funciones, pero aquí la palabra es diaconeo. Aquí la palabra es diáconos, es un servidor. Tiene lo que traduce la palabra, el sentido es un servidor, alguien que tiene deseo de servir, alguien que tiene deseo de ser útil para su Señor. ¿Quieres ser útil para el Señor? Entonces, presta bien atención, porque ahora vienen una serie de características que tienes ahí en la hoja. Espero que todos tengan una hojita. Si hay alguien que no tenga una, levante su mano y Pedrito le pasa una. Y si no tiene lápiz, aquí también hay lápiz. Se le vende. Entonces, tienes ahí, versículo a versículo, las características de un siervo excelente de el Señor. La idea es que cada vez que describamos una, tú te califiques de 1 a 5. Yo, ¿cómo caigo en esa característica? ¿Será que 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 5? Que te evalúes de 1 a 5 nomás para que sea sencillo. Si lo ponemos más grande ese rango de calificación, nos ponemos a pensar mucho más. No va a haber mucho tiempo para ello. Tienes que anotar. Y si después quieres revisarlo, con más tiempo lo harás. Y escribe algo que te pueda ayudar a tener, a desarrollar esta característica en tu vida. ¿Es claro? ¿Sí es claro? ¿No? ¿No mucho? ¿No es claro, Sandra? Entonces, cada vez que pases por cada uno de estos, vas a encontrar una característica de alguien que quiere ser un siervo con excelencia de Dios. Y tú, al oír eso, esa característica, vas a decir: bueno, yo en esa característica como que creo que saco 3, 2, 5. Simplemente califícate acerca de ello. Y si quieres una mejor calificación, a alguien que te conozca bien, dile que te califique después. Dile, me pones allá al lado en una columnita, según esa característica, ¿cuánto me pones a mí? Y tranquilícese, deje que lo califiquen. Oiga lo que el Espíritu dice por los hermanos. Entonces, esa primera característica que aparece ahí es ¿cuál? Distingue y advierte el error. Porque dice en la palabra que al señalar estas cosas a los hermanos, es que se es un buen servidor de Dios. Pregunta, ¿distingues el error? ¿Estás en capacidad de distinguir el error de la verdad? ¿O podrías ser fácilmente engañado? Un buen siervo debe distinguir, debe discernir. Tiene como dice el libro de los Hebreos, los sentidos ejercitados para discernir. Es un asunto de madurez, de conocimiento. Una de las palabras más repetidas en el Nuevo Testamento es velad. Si nosotros hiciéramos como yo no sé cómo se hace eso, como cuando en las películas como que se muestra dónde realmente estamos, que no estamos donde estamos, sino estamos realmente donde estamos.
nos llevaríamos una sorpresa. Porque cuando viéramos la realidad estaríamos viendo un enfrentamiento, una guerra, un conflicto. Estaríamos viendo que probablemente estamos en peligro y que los peligros están a nuestro alrededor. Porque vivimos en un continuo conflicto. Por eso Pablo le dijo a Timoteo más adelante: pelea la buena batalla de la fe. No estamos de vacaciones. Yo sé que es muy chévere. Ahorita Fernando y Luz Ángela deben estar allá en San Andrés de pronto. De pronto se les ha olvidado que estamos viviendo una batalla, que no podemos vivir como si estuviéramos en vacaciones. Un descuido y un hijo por ahí le dio por probar por ahí un cigarrillito de una hierba verde, o por ahí al marido le dio porque tiene una amistad por ahí con una señora que le cae muy bien. O de pronto por ahí alguien tocó a la puerta y quiere enseñarle una cosa muy alta espiritualmente, muy grande. Hermanos, hay que velar. Hay que velar porque estamos en una batalla y tenemos muchos heridos en esa batalla. En esa batalla hay consecuencias. Si nos pusiéramos a recopilar todos los que han caído en medio de esa batalla, de pronto tendríamos más cuidado. Tenemos que ser no niños llevados por todo viento de doctrina. Lo primero que aprendimos en internet: ay, mire eso tan bonito. No, tenemos que estar arraigados en la verdad de la palabra. Y obviamente el que tiene la labor de enseñanza debe proteger al rebaño. No coger a las ovejas y acariciarlas y tan bonitas las ovejas, para que se sientan ricos, así como Lina, que está ahí, acomodada. Debemos tener cuidado de sí mismos y de toda la congregación, dijo Pablo en Hechos 20, cuando se despidió justamente de los de Éfeso. Les dijo: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé, es que ya está anunciado, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas, o sea, entre los mismos, amenazas externas y amenazas internas. Alguno que se le zafó un tornillo y comenzó a desviarse. Por tanto, estén alerta, estén alerta. ¿Distingues el error y puedes advertirle a otra persona del posible error en el que está? Ya mismo, califica. Califica. ¿Ya calificaste? Es que ustedes son muy adelantados. Yo es que esperando para darles tiempo. Bueno, entonces como son tan pilos, vamos a seguir. En ese mismo versículo dice en el 6: al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La nutrición es muy importante. Nosotros sabemos que lo que comemos físicamente, ¿cierto?, va a hacer un efecto en nosotros. ¿Ustedes cuidan lo que comen? Más o menos. Bueno, también hay una nutrición que es espiritual, y dependiendo de lo que consumas, entonces así también será tu salud espiritual.
Es triste, pero hay que reconocer que muchas veces hay un conocimiento mínimo de la Escritura. A veces simplificamos tanto la fe y queremos que las personas entiendan y se acerquen que eso, mire, nomás es esto. El Evangelio, ya, cree en el Señor Jesús, ya, solo tienes que creer. Pero estamos de alguna manera criando analfabetos espirituales y ovejas que se van a ir a correr riesgo porque son fácilmente engañados. Entonces, en especial, los que enseñamos tenemos una gran obligación de dedicar horas al estudio. ¿Estás enseñando? Tómatelo en serio. Ay, sí, pero sí, yo sé que tienes que trabajar, pero tienes que tomártelo en serio. ¿Tienes que trasnochar? Pues sí, vas a tener que trasnochar. ¿Tienes que levantarte más temprano? Tienes que levantarte más temprano. Porque tienes que nutrirte de esa escritura. Y necesitamos que eso sea un proceso continuo. ¿Usted come solamente unas semanas sí y otras semanas no? No, ¿cierto que no? Eso va a traer efectos para su vida. Y si usted no se alimenta, no se nutre de la palabra, constantemente, diariamente, eso va a traer efectos para su vida. A veces hay expertos comunicadores que hablan muy bonito, pero en la sustancia de la palabra puedes ver que están enseñando lo que dice la palabra. Estamos llenos porque nos gusta que nos hagan cosquillas en los oídos, nos gusta el entretenimiento, el show, el que sea divertido, porque ay no, eso en Cajica, eso yo me duermo con ese calor que hace ahí y se ponen a predicar y yo como que ya no puedo más. Pero es la sociedad en la que vivimos. Pero para que la palabra haga su efecto y entre en la mente y entre en el corazón, se necesita exactitud en la palabra. ¿Por qué tienes que estudiarla? Porque los engaños de Satanás, también nos lo recordaba David, son, así como decía el Mocho Sánchez. Yo sé que los más jóvenes no saben qué es eso. El Mocho Sánchez decía, lo descubrí por un detallito así de chiquitico. Él era un investigador. En los detalles, ahí está el diablo. Y haciendo un simple devocional, créeme que no, muchas veces no los vas a distinguir. Así fue como cayó Eva. Una torcidita de letra, una torcidita de palabra y ya. Sí, eso es igual, es que es tan parecido. Pero ahí en la exactitud están esos cambios sutiles y casi imperceptibles. No vayamos con el mundo porque esta generación no quiere pensar, quiere todo fácil, quiere todo cómodo, no quiere, rápido, ya lo quiere. Y no es así. Hay que nutrirse correctamente. Ahora, no digo que estas cosas sean malas, pero revisa. ¿Estás viendo más noticias que la palabra de Dios? ¿Estás escuchando más música secular de lo que conoces la palabra de Dios? ¿Estás viendo tu deporte favorito más de lo que ves la palabra de Dios? Y con esa devoción que saltas cuando meten un gol de tu equipo, pues deberías saltar así cuando el Señor te habla en la palabra. Las novelas. Ahora la televisión tiene todo el día novelas. Es más, tiene canales exclusivos para novelas. Y hay gente que se dedica a ver novelas 24 horas porque les gustan las novelas. Ahora, vuelvo y repito, no estoy diciendo que estas cosas por sí solas sean malas, pero debes evaluar qué es lo que estás haciendo en ese sentido. Dice en el versículo 7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Dice allí, evita influencia profana. Aquí la palabra para fábulas es mitos.
Mitos se dice en griego, pero es la palabra mitos. ¿Qué es un mito? Es una historia muy bonita, pero que eso no es cierto. Eso eso no tiene nada de verdad. Cuando en la época de Grecia querían insultar a alguno de sus filósofos, le decían eso, le decían, deje de contar cuentos de viejas, que era como la imagen de una señora mayor que le contaba historias a un niño, para decirle, eso que usted está diciendo no tiene credibilidad, eso no se enrede en fábulas profanas. Las experiencias hoy en día en la iglesia han ganado terreno y ha disminuido la palabra de Dios. ¿Qué atrae y qué impresiona a la gente? Cosas sorprendentes, los milagros, las visiones, fábulas profanas que no tienen nada que ver con la palabra. Una vez escuché a un comentarista decir acerca de esto, de pronto las señoras me van a mirar feo, pero ahí dice de viejas, ahí dice que son mujeres. Y tiene un estudio histórico de cómo han entrado muchas herejías en la iglesia. Y lamentablemente hay que reconocer que tiene razón en que ha sido por medio de mujeres. Las mujeres, por su condición emocional, son dadas a la credulidad. Yo lo he visto en mi propia experiencia. He visto a mi esposa cómo le metieron una enciclopedia visitándola en la casa y después me la estaban cobrando. Son crédulas. Esa es una condición emocional. Y usted ve cómo las que son casadas, cómo sus maridos son desconfiados, porque siempre están protegiendo. Un momento, que de esto tan bueno no dan tanto. A ver, ¿cómo es que es la cosa? Y aunque las mujeres muchas veces sí son espirituales, muchas veces su condición femenina las hace irse por lo emocional. Así es que hay que ser cautos en eso. Siempre debemos tener alguien con quien consultar, alguien a quien pedirle consejo, alguien que de alguna manera Dios haya puesto para que me proteja. Dice acá también, en el siguiente, que es el versículo, dice en el 7, dice que evite la influencia profana, pero termina diciendo en ese mismo versículo que más bien, en lugar de eso, debe disciplinarse en la piedad personal. El servicio, más que inteligencia o conocimiento, requiere una íntima comunión con Dios. Y la íntima comunión con Dios requiere ¿qué? Entrenamiento. Requiere ejercicios espirituales. Y ya muchos saben que la palabra que utiliza aquí para ejercitarse es gumnazo, que es la misma palabra de la que viene nuestro conocido gimnasio. Yo creo que la sociedad griega en esa época era parecida a la nuestra. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo han proliferado los gimnasios por todas partes? Y la gente va a hacer ejercicio a las 5 de la mañana, aquí a Germán le consta, 10 de la noche y sigue ese gimnasio lleno. Hay que ejercitarse y obviamente quien se ejercita tiene que hacer un sacrificio. Es como un soldado o como un atleta, como en la segunda carta de Pablo a Timoteo, él lo describió como un soldado, como un atleta o como un agricultor. Eso no es una vida fácil. ¿Será fácil la vida del soldado? ¿O del deportista? Tiene horas y horas de entrenamiento, de sufrimiento, de preparación. ¿O la del agricultor? No, es una vida difícil, esforzada.
Así es que hay que disciplinarse. Y la verdad es que somos muchas veces indisciplinados. Seguro que si usted es como yo, a veces le cuesta trabajo levantarse. No, como que no. Pero tengo que disciplinarme para hacerlo. Eso es lo que hacen con un soldado, eso es lo que hacen con un atleta, con un deportista. De la misma manera debemos disciplinarnos para tener una comunión con Dios, y vivir en esa comunión con Dios. Déjeme sugerirle algunas disciplinas, de pronto a usted se le ocurre alguna otra. Obviamente la lectura de la palabra, pero más allá de la lectura, la meditación en la palabra, la reflexión de esa palabra, la oración. ¿Fácil orar? Voy a orar 15 minutos y después de los primeros 5 ya estoy bostezando, estoy distraído, estoy pensando en otra cosa. No solamente es un privilegio, sino que es una disciplina, hay que ejercitarse en ella. Adoración. Adore, intencionalmente adore. Adore en su corazón, adore en oración, adore por medio de cantos, adore, por ejemplo, dando. Ustedes saben que la ofrenda es un acto de adoración, pero es una disciplina que hay que tomar para adorar al Señor de esa manera, reconocerle de esa manera. ¿Fácil? Seguro que todos los que hemos sido creyentes algún tiempo hemos cambiado en esas disciplinas, hemos ido avanzando. ¿Qué tal la disciplina de servir? Servir es una disciplina. Recuerdo que mi hija, cuando regresó del último campamento en el que estaba, dice que le pidió a las niñas con las que estaba que cada día debían hacer un acto de servicio, debían hacer algo que no fuera para ellas sino para otros, e intencionalmente debían buscarlo, porque también el servir es una disciplina. ¿Qué tal ayunar? Yo sé que algunos hermanos piensan que eso no es un mandato, que eso no es para el creyente hoy en día, pero Jesús lo sugirió. Y eso necesita disciplina. Algunos sugieren la soledad. Vivimos tan rodeados de gentes que ¿qué hacía Jesús? Se apartaba. Ahora, la disciplina del silencio. Apaga el radio, apaga la televisión, apaga el internet, apaga a los niños, les pone el switch, los pone en stand-by y ellos quedan ahí congelados. Pero tal vez sí debe buscar un lugar y un momento para estar en silencio. Ejercítate para la piedad. Y no puedes estar haciendo más ejercicio físico del que haces espiritualmente. Si dedicas horas al gimnasio físico, pero no dedicas horas al gimnasio espiritual, eso no está bien. No está bien. ¿Por qué es este mandato de disciplinarse? Porque el ejercicio físico, pues no es que sea malo, pero es que comparado con el ejercicio espiritual, el beneficio que trae es pequeñito. Sí, seguramente te vas a ver más musculoso y te vas a ver más bonita y más esbelta, yo no sé. Sí, pero el ejercicio espiritual es provechoso para todo. Eso va a cambiar tu vida en todas las áreas de tu vida. Y no solamente tiene promesa para esta vida, sino, dice el versículo 8, también para la vida futura. Espero que estés llevando a cabo tus calificaciones. El versículo 9 es una reafirmación que 4 veces es utilizada en las epístolas pastorales. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Como quien dice, lo que les estoy diciendo es importante, así es que anote, párele bolas. No solamente nos estamos calificando, sino estamos colocando qué puedo yo hacer para mejorar en esta área.
algo, no sé. Si no se le ocurre nada en el momento, pues bueno, más tarde pregunte o pregúntele a un hermano, oiga, ¿cómo será que uno puede mejorar en esta área? A ver si le da una idea. En el versículo 10 dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y de aquí hemos derivado esta característica de ser diligente. ¿Qué dice? Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Ya dijimos que vivimos en una sociedad relativamente cómoda. Todo lo queremos hacer más fácil, todo lo queremos hacer más cómodo. Todo tiene que ser con control remoto, todo tiene que ser automático. Si yo lo puedo hacer sin moverme, mucho mejor. Ya ni salimos de la casa, tenemos reuniones virtuales, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando teníamos que ir a una reunión en Bogotá que era a las 7 de la noche, iba hasta las 9 de la noche, hasta con los niños pequeños nos íbamos y no teníamos problema? Llegábamos a las 11 de la noche a la casa y no nos dolía un pelo. Hoy en día, para que alguien se conecte a una reunión virtual, es que es tan aburrido, es como tan... Estamos en una sociedad de la comodidad y necesitamos trabajar y esforzarnos. Se nos olvidó eso. Que lleguemos más temprano al discipulado. Pero es que el domingo, sin trabajo y sin esfuerzo, no puedes ser un siervo excelente. Sí que vas a tener que poner más tiempo, sí, más fuerza, sí. Siempre hay un precio que pagar, siempre. Y el que lo paga ve los frutos también de la gracia del Señor en ese esfuerzo. Las palabras que utiliza aquí para trabajar y esforzarse hablan exactamente de soportar dolor. O sea, duele, como cuando Santi decía que estaba subiendo una loma después de no sé cuántos kilómetros, cuando iba en la vuelta al Porvenir, y duele, ya no quiero seguir, ya no quiero más, no quiero. Pero sé que tengo que seguir, duele. Así es el trabajo. Y el esfuerzo del que habla aquí es la palabra de la que viene agonía. Es que es una agonía, siento que estoy agonizando. Pero sé que lo hago por el Señor, me estoy ejercitando en la piedad. Valga la pena hacerle un reconocimiento a todos los obreros bivocacionales que tienen que atender su familia, que tienen que salir a cumplir un horario, que tienen que moverse, que tienen que hacer todo tipo de cosas. Y aún así, madrugan para leer su Biblia. Se preparan para dar un mensaje en la palabra. Están agonizando, están poniendo más allá, están andando la milla más. Eso es trabajar y esforzarse. Imagínense Pablo que hubiera dicho, no, qué pereza eso ir por allá a Europa. No, yo qué le voy a ir a predicar a la gente. Eso fue lo que dijo él. Sufrimiento, hambre, agonía, naufragios. Ya quisiéramos nosotros ser como el apóstol Pablo, y de pronto por eso no crecemos tanto espiritualmente, porque no estamos dispuestos a pagar el precio por ejercitarnos en la piedad. Así es que la razón que hay en este versículo también es la esperanza en el Dios vivo, porque cuando uno se pregunta, pero Pablo, ¿por qué hacía todo eso? ¿Qué lo movía a hacer eso? Yo también quisiera hacer así. Él dice que es la esperanza en el Dios vivo. Él tenía la eternidad en mente. Los misioneros son un ejemplo muchas veces de ello. El viernes que tuvimos una reunión de misiones, veíamos algunas imágenes de cómo unos hermanos en San José del Guaviare están desplazándose a los diferentes resguardos indígenas de la tribu Hu, porque ya llevan años allí, ya aprendieron el idioma, pero van de resguardo en resguardo entrando. Y nos contaban cómo los indígenas se emborrachan
y los amenazan muchas veces y ellos quedan ahí en la mitad medio paralizados. Y eso que ellos están ya dentro de la cultura, hablan el idioma. Su hijo, que ya ahorita está en la universidad, creció en medio de los indígenas. Es traductor en el hospital de San José del Guaviare. Cuando llegan los indígenas, él les traduce, porque ni papa de España, no se entienden los médicos con los indígenas. Entonces su trabajo es ayudarles en todos sus trámites hospitalarios. En este versículo 10 hay algo que siempre la gente pregunta, pero no nos vamos a detener tanto en eso. No solamente dice que trabajamos y nos esforzamos y que la motivación es el Dios vivo, sino que dice que ese Dios es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y no hay que darle tantas vueltas a eso. El Señor, nuestro Dios, hace llover sobre justos e injustos. Y la palabra salvación no siempre tiene que ver con salvación espiritual, sino con el beneficio que da a toda la humanidad, pero que solamente sus hijos pueden disfrutar. El siguiente, dice el versículo 11, esto manda y enseña. Así es que el ver la palabra, espero que no lo veamos como una sugerencia. Mira, te doy estas opciones y tú puedes decidir si quieres hacerlo o no hacerlo. No, Pablo está diciendo, esto tiene la fuerza de una orden. Hechos 17:30 dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A veces de pronto como que le rogamos, le suplicamos a las personas, pero la misma palabra tiene autoridad. Es lo que Dios, su creador, demanda de ellos. Y a veces por eso no hablamos con la autoridad de la palabra de Dios. Deberíamos decir, como se ve en el Antiguo Testamento, así ha dicho el Señor. Él lo dijo. Ese es su mandato. Tal vez algunas veces en la iglesia, en la familia, entre cónyuges, con los hijos, en algunas ocasiones, yo creo que no me caracterizo por eso, pero en algunas ocasiones hay que mandar. Es eso y no es otra cosa. ¿Por qué? Porque así ha dicho el Señor. Entre tanta libertad que podemos tener, algunas cosas no son negociables y no se deben dejar transgredir. Hay que estar también para tener autoridad y poder decir, esto manda y enseña. Tienes que creer la palabra de Dios. ¿Tú crees la palabra de Dios? ¿Crees que es inspirada, exhalada por Dios? ¿Que es Dios mismo quien está hablando? Entonces dale la seriedad y la autoridad a esa palabra. Si tú mismo no la crees o si tú mismo no la entiendes, ¿cómo esperas compartírsela a alguien más? De allí viene esa convicción, porque si no la autoridad se va a ver menoscabada. Versículo 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Todos sabemos que la juventud es una época de cierto idealismo, en donde todos nosotros, cuando hemos pasado por allí, queremos cambiar el mundo. Queremos señalar las injusticias, queremos mostrar las incongruencias. Con cierto fuego y pasión, queremos expresar nuestras opiniones y hacer una revolución. Queremos cambiar este mundo. Pero muchas veces, como jóvenes, hemos sido irreverentes. Pablo valoraba a los jóvenes y por eso le dice a Timoteo, nadie debe menospreciarte. Tú no vales menos que los demás. Incluso muchas veces vemos a jóvenes más maduros que ancianos que a su avanzada edad no han madurado. Así es que no necesariamente está atada la madurez a la edad,
pero sí suele ser una característica en la juventud la inexperiencia. Así es que, ¿qué les dice él a los jóvenes? Anoten, jóvenes. Yo sé que todos van a anotar porque todos son muy jóvenes. Pablo no quiere que sean menospreciados, pero quiere que ellos adopten el método que les enseña a lograr respeto. ¿Cuál es ese método? Un comportamiento ejemplar. Vívelo, vívelo, es tu conducta. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y entonces te vas a ganar el derecho a ser escuchado, porque con tus actos estás dando ejemplo. Esa es la fórmula de Pablo. Es algo que yo creo que todos hemos pasado y casi siempre se repite. Cuando somos muy jóvenes criticamos a nuestros papás, ¿no? A ver, ¿quién no dijo, no, es que mi papá, sí, es que mi mamá, es que cómo molestan, es que... Todos pasamos por esa etapa en donde con facilidad criticamos. Pero cuando tenemos nuestros propios hijos, ¿qué descubrimos? Que es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Ya entiendo un poquito mejor a mi papá. Ya entiendo un poquito mejor a mi mamá. Ya no soy tan duro con ella o con él. Descubrimos que no es tan sencillo ser un buen padre y hasta cometemos los mismos errores que a veces ellos cometieron. Y eso nos ayuda a ver que la vida habla más fuerte que las palabras. Es por eso que vimos en el capítulo 3 que quien gobierna en una iglesia no debe ser un neófito, no debe ser alguien que no tiene cierta experiencia y ha sido probado en ello. Ahora, se nos dice, Pablo se cansó de decir eso por todas partes, él siempre vivía diciendo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. ¿Quiere ser influencia para alguien? De ejemplo. ¿Quiere ser influencia para sus hijos? Hágalo usted primero. ¿Quiere que otros hagan algo? Demuéstralo usted primero con su vida. Él dice que hay que ser ejemplo ¿en qué? En 4 cositas. Palabra, nuestra conversación. ¿Cómo son tus palabras? Porque de la abundancia del corazón, y si prestas bien atención, vas a darte cuenta que hay en el corazón de una persona. Habla bien, exprésate bien, desecha la mentira. Puedes airarte, pero no puedes pecar. No puedes dejar que por ser tan chispudo, por ser tan piedrudo, comiences a decir cosas que no son correctas. Eso no te debe llevar a pecar. Y siempre debes buscar edificar a los que te oyen. Que tu palabra sea con gracia, sazonada, con sal. ¿Cómo son tus palabras? ¿Son así? Conducta. Muestra un estilo de vida diferente a la manera de Cristo. No te conformes a este mundo. ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿En qué pones tu energía? ¿En qué pones tu esfuerzo? Eso, le dijo Pablo a Timoteo, eso va a ser visible para todos los demás. Amor. Ofrecer un servicio sobre el altar del sacrificio a favor de los demás. A eso se refiere esta palabra. Amor no se refiere a, ay, tan lindo Pedrito, Maticita, tan linda, ay, tan querida. No. Servicio sobre el altar del sacrificio. Hechos son amores, dicen los que andan por ahí. Gracias damos al Señor por los que buscan el bienestar de los otros y no solamente el propio. ¿Qué tanto piensa usted en los demás? Este mundo es
Los que conducen carros saben cómo es eso, ¿no? Todos están en la calle buscando el bienestar. No, 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 siga usted, no, después de usted. No, no, yo vengo en moto y freno. No, 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 siga usted. No, 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 no. Primero usted. Primero, no importa que yo llegue tarde al trabajo, 5 minuticos, bueno, no está. Pero pase usted primero, por favor. Porque el amor no busca lo suyo. El amor busca lo del otro. ¿Y cómo nos cuesta trabajo vivir eso en familia? Poner primero muchas veces a los hijos y ayudarles, a la esposa, al esposo, a los papás. Es difícil poner a los otros primero, pero ese es el amor que debemos ejemplificar. Dice también en fe. Fe aquí sencillamente es ser fiel y ser coherente, ser consecuente con mis actos. Es decir, que yo muestre lo que creo. Si digo que creo en Cristo, pues voy a actuar de la manera que Cristo me lo demanda. Eso es fe. No solo que lo diga, sino que lo haga. Pureza. No solamente se refiere esta palabra a pureza sexual, que es con lo que normalmente se asocia, sino con las intenciones del corazón, con la santidad que puedo mostrar, que es lo que en últimas guía mis actos y guía mi comportamiento. Hay buenas intenciones allí en el corazón, eso va a producir probablemente un joven respetable que queremos escuchar, en el que podemos delegar, en el que podemos confiar, es confiable. Ahora, el servicio, ¿sí? Yo les dije que volvieran más temprano del refrigerio, ya el tiempo se acabó. El servicio debe ser bíblico y debe tener estos ingredientes que están en el versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. 3 tareas que todo aquel que está sirviendo debe tener, que enseñe continuamente. Ahí la palabra es didascalia, de didáctica, sistemáticamente. No basta tener enseñanzas y predicaciones los domingos, hay que hacer estudios sistemáticos. Por eso estamos estudiando toda la carta a Timoteo. Eso es paso a paso y no nos saltamos ningún versículo, por más que sea, nos tome más tiempo o que sea más complicado. Necesita una continua repetición que aparece a lo largo de toda la Biblia. Eso es lo que en Nehemías 8:8 dice, que el pueblo leía el libro de la ley y ponía sentido a la lectura para que se entendiera. Otro más, hay que cumplir el llamamiento. Dice en el versículo 14, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y esto no tiene ningún ingrediente mágico. Y aunque fuese por la profecía, pues era profecía para el tiempo apostólico. Hoy en día no creemos que eso suceda de esa manera, pero sí que se hace en la comunidad por parte del presbiterio. El presbítero es el mismo obispo, es el mismo anciano, es el mismo pastor. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, no descuides? Aquí la pregunta es, ¿has descuidado o estás descuidando el don que Dios puso en ti? Y si lo estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? No debes descuidarlo. El Espíritu Santo ha dado dones a su iglesia y sobre ellos está la eficacia para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que no desertar del lugar que Dios nos da a cada uno de nosotros, ni dejar de usar ni de desarrollar el don, la habilidad que por el Espíritu nos ha sido dada. Esto no puede suceder, el cuerpo lo necesita. Y esto se vuelve como un tejido complejo en el que cada uno pone de su parte y termina formándose el cuerpo y edificándose. Así es que
Yo creo que un buen propósito es, como dijo alguien, ser fiel y morir con las botas puestas, no desertar. Sigue sirviendo. El Señor fue el que te llamó a servir. Él quiere que tú seas un siervo excelente. Por eso le dijo también a Timoteo, cumple tu ministerio. ¿Tienes ministerio en esta iglesia? El fuego del don, el viento del don está pasando. Si no tienes ministerio, ¿por qué no tienes ministerio? ¿Acaso es que el Señor no nos ha llamado a servir? Debe haber alguna razón para ello. Todos debemos cumplir nuestro ministerio. Finalmente, debemos enfocarnos en nuestro trabajo. Dice, reflexiona, ocúpate en estas cosas, dedícate, permanece en ellas para que el aprovechamiento sea evidente para todos. Hay que estar concentrado y no ser de doble ánimo. Un día vengo, otro día no vengo, un día estoy, al otro día no estoy. Un día me parecía muy chévere, pero al siguiente pues como que ya no me parece tan chévere. El hombre o la mujer de doble ánimo no son agradables a Dios. Al Señor no le gustan los tibios y los desecha, porque ni siquiera cogen partido, no cogen para ningún lado, ni para allá ni para acá. Así es que permanece, sigue congregándote. Esa es una buena disciplina espiritual. No dejes de congregarte, porque eso te afecta. Hay personas que dicen, no, eso no pasa nada. Claro, hay excepciones, pero hay muchas personas que piensan, no, eso ir o no ir, ¿eso qué? Eso ni pone ni quita, eso al final ni me extrañan, ni se dan cuenta que yo estuve o que yo no estuve. Y eso menoscaba la devoción. El Señor nos ha puesto a exhortarnos, a animarnos unos a otros. Finalmente, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ninguno de nosotros está ya acabado. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que crecer continuamente. Como dicen los maestros, el que deja de aprender, deja de enseñar. Gracias, mis hermanos. Qué pena que me extendí demasiado, pero era un pasaje un poco largo. Que el Señor bendiga su palabra.